А, ну да, ух, ёпта мать. И что-то, походу, явно не пожар. В натуре въебало. Причем, блядь, сколько? С двух сторон. Objetivo: la electrónica. El ataque a Voronezh. Vamos a hablar hoy de un ataque a la cabeza pensante de los misiles de crucero y balísticos rusos. Hay rumores de que los misiles que impactaron en esta factoría son misiles con placas bases occidentales. Vamos a hablar de ello y ya sabéis, hablamos con vuestras preguntas también. Empezamos. Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Vamos a hablar del último ataque ucraniano al sistema industrial ruso. Tras los ataques a las refinerías en los últimos días y a los depósitos de combustible, los ataques a la logística, a centenares de camiones que circulan en los territorios cercanos al frente de batalla, en los territorios ocupados de Ucrania y también en los territorios rusos cercanos a Ucrania. Pero hoy vamos a hablar de un ataque a territorio ruso, no muy lejos de Ucrania, pero sí que me parece a mí muy importante porque este ataque en la ciudad de Voronezh, muy cerca, cuando hablamos muy cerca, estamos hablando a unos 300 kilómetros, pero en esta guerra en la que Ucrania ya golpea objetivos a más de 2.200 kilómetros, 300, la verdad que está ahí al ladito. ¿Cómo fue el ataque? Vamos a verlo y examinaremos también los rumores sobre Kiev atacó esto. Si veis, el impacto es muy grande para lo que estamos acostumbrados con los FP1 y FP2. Los ataques que se producen en la ciudad de Moscú con estos drones de fabricación ucraniana nunca hacen estos impactos, y menos en un edificio. Короче, обломки вон из этого завода нахуй вывалились, блядь, все лежит на дороге, дым заполнил все небо, блядь. Como podéis observar, el impacto ha producido una gran destrucción. La carga de los FP1 no produce esta destrucción, y aquí comienzan las teorías de que este ataque se hizo con misiles. ¿Misiles ucranianos o misiles occidentales? Estamos lejos de la frontera, donde se había siempre hablado de que Occidente había permitido el uso de armas de fabricación fuera de Ucrania en lo que serían los territorios ocupados y la frontera, pero como podéis ver, Voronezh está a una distancia y es aunque pertenece a una zona fronteriza, la distancia es considerable, son unos 200 kilómetros, ¿no? Por tanto, el ataque a esta fábrica que vais a ver aquí, el recinto fabril, lo podéis ver. No, espera, ya me lié. Aquí. Aquí tenéis el edificio que vimos en llamas, es esta zona de la fábrica de productos electrónicos de Voronezh. Es una empresa que se dedica a la fabricación de semiconductores y también elementos que se emplean para otros fines no militares, pero sobre todo son los creadores de las placas bases y de los cerebros de los misiles rusos, como los Iskander, los Kalibr, los KH-101,
sistemas Pansir S-300 y S-400. Es decir, el daño que acaba de hacer Ucrania destruyendo esta fábrica y acabando con todos los equipos de producción, no sé cómo lo va a reponer Rusia. Vamos a ver que tendrá productos almacenados, ya fabricados, pero a un medio plazo, si no encuentra otro proveedor de estos productos, va a sufrir mucho en su capacidad de producción de misiles para atacar a Ucrania y también misiles antiaéreos, como acabáis de ver. Pues tenemos este ataque a Voronezh, vamos a ver alguna imagen más y después vamos a aquí, en el vídeo que os mostré antes, podéis ver el tremendo impacto. Voy a poner el sonido. Bueno, también vamos a ver, tengo por aquí unos vídeos del ataque. Podéis ver que hubo varios impactos, se pueden ver por lo menos dos grandes columnas, eso indica varios impactos, no solo uno. Creo que queda. Bueno, y hay otro. Bueno, esperar. Podemos ver que al lado, en otra parte, hay otro incendio. Es decir, fue atacado, o al menos otro edificio anexo al principal. Vamos a ver si encontramos más o menos lo que estamos viendo. Puede ser uno de estos edificios de aquí. Voy a buscar en el FIRS, NASA FIRS. Un segundito. Ya podemos ver en Voronezh. Tenemos aquí el fuego. Justo en la zona de la fábrica. Esto siempre pasa, desaparece y después aparecerá de alguna manera cuando hago así. Aquí lo tenéis, ¿vale? Vemos el fuego en la zona del recinto de la fábrica. Pueden atacar más todavía esta fábrica porque veis el tamaño que tienen las instalaciones. Y lo que quería hoy un poco analizar es los rumores que empiezan a surgir en Rusia. Vamos a ver aquí un vídeo más. Pues acaso hay gente que dice que es falso. Vais a ver muchos vídeos sobre el ataque. Según las autoridades rusas, no voy a ocultar el hecho que dicen que murieron 5 personas. Lo que yo no sé a qué se refieren estas 5 personas, si son civiles que pasaban por ahí o trabajadores de la fábrica de productos militares. Y ahí, hasta ahí la información entra también a propaganda, ¿no? Porque si tú trabajas en una fábrica militar, eres objetivo militar. De siempre. Puede referirse a estos daños que parecen de coches civiles. Esto sí es un daño colateral del ataque. Podéis ver los dos impactos al menos que os comentaba antes. Y hay unos vídeos, a ver si los encuentro,
Что-то прилетело сюда. Вот это место горит, оно, оказывается, ебать, вообще все нахуй пошло. Всё нахуй. Esperar un segundito que tengo. Ебать. Se produjo esta mañana en torno a las 10 horas peninsular española. У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар, дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, беспилотники не сбили. Это плохо. Вот. Это завод, где раньше мой брат работал. Раньше. Там вот, короче, вот там вот. Ой, вот там вот, короче, пожар видно. И тут вот видно. Вот там вот прям ой, где, вот там Esto вот es еще la что-то parte видно. de no grabar. No lo entendieron totalmente todavía. Aquí. Aquí se ve interesante este vídeo que publica Tendar, en el que dice claramente se han utilizado misiles propulsados por chorro, es decir, por jet, para atacar la fábrica de misiles rusa en Voronezh. Vamos a poner el vídeo. ¿Lo oís, no? A ver, aquí estamos viendo un caza ruso, parece que intentó interceptar los misiles. Дымы всякие. Aquí sí se oye, no. No, aquí no, no se oye. Era un caza lo que estábamos viendo intentando interceptar los У нас misiles. тут вкусняшка. Entonces comienza, a partir de este momento, en cuentas rusas, a hablarse y a comentarse y a rumorearse de que el ataque se produce con misiles. Y empiezan a hablar del Scalp, del Storm Shadow e incluso del ERAM, ¿no? El arma que Ucrania va a empezar a recibir o ya está recibiendo, y no nos dicen, por parte de Estados Unidos para lanzar con precisión misiles de largo alcance. Voy a mostraros alguna publicación y después analizamos un poco el tema de esto, ¿no? Mira, aquí tenemos una publicación que dice que la planta fue atacada por hasta 9 Storm Shadow y varios misiles de crucero FP-5 Flamingo, según canales de monitoreo rusos. La instalación produce semiconductores para las computadoras digitales a bordo Zarya S-61M y utilizados en los misiles Iskander y también en muchos más sistemas de guiado rusos. Empieza el rumor, hay distintas publicaciones, por ejemplo, aquí hablan de más detalles, están llegando a toda velocidad sobre esta fábrica en llamas en Voronezh, Rusia, y honestamente esto es un desastre absoluto para Moscú. Resulta que la Fuerza Aérea Ucraniana utilizó misiles de crucero de alta precisión, supuestamente los británicos Storm Shadow, para atacar la planta de semiconductores VCPPS en pleno día. Esto no es solo cualquier fábrica regular, es un cuello de botella crítico en el complejo militar industrial ruso. Esta planta específica fabrica los microcircuitos vitales, diodos y matrices de transistores necesarios para las computadoras de a bordo de los sistemas de defensa aérea de Rusia, Pantsir S-1 y misiles de crucero como el Iskander K y el KH-101. Básicamente la única cosa de alta tecnología que Rusia realmente logra producir de manera doméstica estos días. Dado que las sanciones internacionales ya han convertido en una pesadilla para Moscú obtener microchips en el extranjero, esta fábrica era su salvavidas definitivo. La nueva estrategia de Ucrania de atacar directamente las fábricas de chips, en lugar de solo derribar los misiles sobre las líneas de frente, es una genialidad táctica pura. Buena suerte, reemplazando estas sofisticadas armas ahora que tu principal centro de fabricación de chips es actualmente un montón masivo de cenizas ardientes.
rendimiento máximo de la defensa aérea rusa. No, es que no para ni un golpe. Bueno, ahí lo tenéis y empieza el dilema, ¿no? De Storsado, Scalp, Irán. Bueno, ahí podemos ver un poco las distintas opciones que hay, ¿no? Aquí tengo un poco un resumen de las características de cada una de estas armas y después veremos cuáles son, ¿vale? El Scalp EG o Storm Shadow tiene un alcance de 250 kilómetros en la versión de exportación, pero se cree que puede llegar a tener una real de 400 a 560 kilómetros. En ambos casos llegaría el Storm Shadow. Es una velocidad subsónica alta, aproximadamente a 0,8 Mach. Peso de 1300 con una cabeza Broach de unos 450 kilogramos. Diseñada para penetrar búnkeres, hangares y edificios reforzados. Es guiado INS-GPS, navegación TERPROM, siguiendo el terreno, y sensor infrarrojo terminal. Otra opción que se está planteando es el ERAM. Y claro, hay muy poca información sobre este arma, ¿vale? Tiene supuestamente un alcance entre 500 y 1000 kilómetros. Se le dice que tiene un coste muy inferior a un Tomahawk. Se puede producir de forma masiva. Utiliza navegación GPS y inercial. Diseño para saturación. ¿Qué significa esto? Muy barato y se pueden lanzar muchos a la vez por su bajo coste. No existe confirmación pública completa de entregas a Ucrania y bueno, es una posibilidad, ¿vale? Y después está la otra posibilidad, el empleo de los Neptune, que sabemos que los emplea y los tiene, que incluso se estaba mejorando el sistema de guiado de los Neptune. Hay una noticia esta semana de un acuerdo con empresas británicas para la mejora de la cabeza de guiado. Y este Neptune tiene un alcance confirmado de unos 400 kilómetros y otros hablan de 1000 en algunas variantes. Tiene una cabeza de guerra de 150, ¿no? E incluso tenemos el Paliantisa. Paliantisa, que es Palianatisa. Madre mía, me va a matar Anfisa. Que es un dron, por no llamarlo misil, con un alcance también de entre 600 y 800 kilómetros, ¿vale? Pero como Voronezh está cerca, cualquiera de estos puede ser empleado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos noticias, por ejemplo, como esta que publica Martín Tuitero, de restos mostrados por los rusos, sistema de navegación. Esto es del 9 de junio, ¿vale? Es una noticia anterior. Sistema de navegación por satélite CRPA, AGM 188A, Rusty Tiger. En la parte posterior, placa con un radiador con el código GAGE7MJL2 que pertenece a la empresa estadounidense Zone 5 Technology. Código de ensamblaje. Bueno, esto que indica que ya fue empleado un arma de precisión tipo Irán previamente. Y aquí Martín Tuitero habla un poco de lo que es el Irán, ¿vale? Voy a dejarlo esto sobre aviones y aeropuertos junto a la frontera polaca, para cuando algunos pregunten cómo llegar ciertas armas a Ucrania. Por ejemplo, los 3.350 misiles de alcance extendido Irán. Y bueno, explica un poco qué es esa, ¿no? Pues, ¿estamos ante un ataque con Irán? ¿Irán? No lo sabemos. Lo que está claro que el objetivo, que es la infraestructura tecnológica, un cuello de botella de la producción, porque Rusia podrá fabricar todo lo que quiera, pero para guiar esas armas necesita tener componentes electrónicos. Y si Occidente ya no le vende, pues vamos a ver cómo lo consigue, ¿no? Después tenemos el otro cuello de botella de Rusia, ¿no? Que es todo lo que está sucediendo a el sistema de hidrocarburos y la producción petrolera. Y aquí tenemos nuevas noticias que ayer en el programa con Anfisa ya tratamos el tema de los ataques masivos a las refinerías, pero ahora empezamos ya a ver quejas masivas en Rusia, ya no solamente en Crimea, sino en toda Rusia comienza a haber quejas. Tenemos aquí a una chica normal y corriente, una rusa media,
и что можно в этих очередях заделать ребенка, родить, отправить его там, в детский сад, школу, институт, погулять на его свадьбе. У нас даже дуэли есть на заправках, то есть люди дерутся прямо Fijándose de que para агрессивно, hacer cualquier потому cosa, что llevar el hijo al боятся hospital, потерять llevar свое el hijo al место. Цена colegio, за литр necesitas стала gasolina. 140 рублей. Y Вот мне que кажется, el я precio de скоро la машину gasolina оставлю в está гараже и muy накрою ее alto. салфеткой, как моя бабушка накрывала телевизор в деревне. И Básicamente, пусть так и стоит. Ну а что? si nos vamos, Другого применения для машины больше нет. dice que la situación del combustible es ahora tan mala que podrían no poder usar los automóviles en absoluto, ya que las colas para el combustible son interminables y los precios de 140 rublos por litro, 7,25 dólares por galón, sí que sí se puede encontrar. Es decir, el precio está altísimo y casi sin disponibilidad en las gasolineras ordinarias. Hablando de eso, tenía un vídeo, ya sabéis que a mí me desaparecen los vídeos, sobre un convoy. Aquí está. Esto que estoy viendo, fuentes en internet, habla a Rusia, porque Rusia ya no tiene capacidad de refinar. Si es cierto esto, pues estaríamos hablando ante un problema muy gordo en la logística rusa y el papá Xi Jinping llega en rescate. Siguiendo un poco con este tema de las consecuencias del ataque al sistema petrolero ruso, tenemos, por ejemplo, este ruso quejándose. Итак, жопа, блядь, скорее всего, даже очко. Es un blogger ruso que vamos a leer después lo que dice. Масло в стране будет скоро, думаю, пиздец. Вы видите, что творится в Иркутске. Солярки нет, посевной хуй. Также выступление видели вы, да? Se queja bastante y vamos a leer un poco lo que dice, ¿vale? Dice lo siguiente. Es ya un completo desastre en Rusia. En realidad es aún peor. El bloguero Z ruso Goldman está preparando a los rusos para un otoño espectacular y les aconseja que acumulen sal, fósforos y comida enlatada y que empiecen a cavar papas. Observando, papas, es decir, patatas. Observando cómo los rusos comunes reaccionan a los ataques de drones ucranianos que se extienden por Rusia, veo que la estabilidad rusa que existía en la mente de muchos rusos está empezando a resquebrajarse, madre mía. Resquebrajarse. Hasta ahora la mayoría de ellos continúan viviendo como si la guerra existiera en algún lugar cercano, pero no en sus vidas cotidianas. La veían como un partido de fútbol y animaban a su equipo. Para ellos Putin era una figura que entregaba victorias, pero no al costo de sus vidas estables. Los ataques a las refinerías de petróleo son un instrumento de coerción económica, pero el hecho de que estos ataques también estén socavando el sentido de vida normal y creando un sentimiento de vulnerabilidad entre los rusos comunes se ha convertido en un bono adicional agradable, quizás no menos importante que el estrangulamiento económico de Rusia. Vale, lo que está diciendo aquí es en razón a las quejas del blogger ruso, ¿vale? Las elecciones nunca han sido la fuente de poder de Putin, mientras que la movilización ideológica sostenida ha permanecido como la excepción en lugar de la norma. Incluso el consenso de Crimea de 2014 fue un auge efímero, no una nueva base para el régimen. La legitimidad de Putin se basa en algo más. Se construye alrededor de la imagen de un garante del orden, un líder que proporciona estabilidad, predictibilidad y protección contra el caos. Esta era la esencia del contacto social informal de los 2000. Los ciudadanos renunciaban a la participación política a cambio del derecho a vivir vidas privadas y a cambio del orgullo por la grandeza ilusoria de Rusia. Están dispuestos a tolerar la pobreza y la humillación a manos del sistema. Esta legitimidad es negativa por naturaleza. Putin es apoyado no porque sea amado, sino porque se asocia con la grandeza de Rusia y la ausencia de catástrofe. Se le ve como un seguro contra un regreso a los años 90. La base de la confianza en Putin es la promesa del orden. Las frases claves esperadas son: todo está bajo control y todo va según el plan. La gente cree que Putin tiene un plan. Los rusos incluso aceptaron la desocupación de Jersón y otros territorios ucranianos porque les dijeron que no era una retirada, sino parte del plan. Por eso el sistema ruso depende no tanto del apoyo a la guerra, como de preservar la ilusión de normalidad y control.
Por eso los ataques ucranianos a las refinerías de petróleo de Moscú, San Petersburgo y lo profundo de Rusia importan mucho más allá del ámbito de la economía militar. Los ataques demuestran que la guerra ya no está en algún lugar por ahí. Están alcanzando territorios que al Estado ha pasado décadas retratando como una retaguardia segura, al mismo tiempo que interrumpe las vidas cómodas de los rusos comunes. Para el régimen, esto crea un riesgo peligroso. Si no es capaz de proteger la infraestructura crítica, mantener el orden habitual y garantizar la predictibilidad, su legitimidad comienza a desaparecer. El efecto acumulativo de una crisis económica combinada con el declive de la autoridad de Putin podría finalmente derribar el régimen de Putin. La clave no es no parar. Esta reflexión de Anton Geranchesko es muy, muy, muy interesante y refleja lo que yo ya llevamos mucho tiempo, José María, Anfisa y Lope hablando. Yo era el más optimista con José María y yo creo que este es el plan que está usando Ucrania, ¿no? Debilitar el sistema ruso rompiendo el contrato social, ¿no? Es decir, dimos nuestra libertad, dimos nuestra capacidad de decidir a cambio de seguridad y ahora no nos la dan, nos las quitáis. Y una imagen vale más que 1000 palabras y aquí tenemos unos rusos haciendo rusadas. El que no lo vea, hay unos rusos celebrando algo y uno sube a un pino con la bandera soviética y se pega un buen hostión. Imágenes como estas es lo que demuestran por qué la esperanza de vida de Rusia, hasta no hace mucho, no llegaba a los 70 años en los hombres, ¿no? Pues tenemos esto y mucho más. Quiero buscaros alguna noticia más y si queréis ir preguntando, recordad que podéis hacer preguntas en nuestros programas de Hablamos, ¿vale? Más cosas que podemos hablar aquí. Esto interesantísimo. Esta noticia me parece vital hablar de ella. 800.000 objetivos han sido atacados con drones de las fuerzas de defensa ucranianas desde el comienzo del año, según el ministro de Defensa Fedorov. Estos son objetivos verificados que incluyen personal ruso, sistemas de defensa aérea, artillería, MLRS, es decir, lanzacohetes, UAP, IEDs, transporte, cuarteles generales, almacenes y sistemas de guerra electrónica. En lo que va de 2026, 167.000 soldados rusos fueron eliminados o heridos graves. Solo durante mayo, las fuerzas de defensa ucranianas atacaron a más de 181.000 objetivos y eliminaron e hirieron gravemente a 31.530 rusos. Es decir, son datos impresionantes. Aquí vemos algunos de los ataques de estos 300.000. ¿Vale? $800.000 ataques. Claro, esta guerra, en la que permite grabar todo esto, generar un sistema de gamificación de la guerra, un sistema de puntos para las unidades en razón a los objetivos destruidos y verificados con una grabación, hace que todo haya cambiado. Y creo que cambió para siempre. Algunos países no se darán cuenta y otros aprenderán la lección de esta guerra y tomarán sus decisiones. Yo creo que tenemos que tomar muchas notas de todo lo que está pasando en la guerra de Ucrania. Quería guardar para el futuro. Déjame un momentín que hay el post que os leí antes, lo quiero guardar en otra carpeta, uno de ellos. Aquí está. Bien. La armé. Lo acabo de perder. Madre mía. Gerachenko. Déjame guardar un segundito que esta reflexión me interesa para un trabajo que estoy haciendo. Vale, seguimos. Vamos a
a ver algo más que tenía por aquí guardado para vosotros y acordaros de hacer preguntas y también, por favor, apoyar al canal con algún super thanks, invitando un café en los sistemas de PayPal o Bizum que aparece en pantalla, que ayuda mucho a seguir trabajando. Pues vamos a ello. Tenía una imagen, mira, esta imagen, en la zona de Kupiansk podéis ver cómo los ucranianos, el ejército ucraniano, saca a civiles de la zona de Kupiansk, zona que está, bueno, en contacto, en zona de combate. Todavía viven allí, pero cuando ya ven muy cerca el peligro, deciden marchar de sus hogares y estos son los convoys que se preparan para retirar a la población civil. Jartia, una unidad de montaña. Claro, el problema que tenemos esto, claro, que pueden atacar ese vehículo militar, ¿no? Más cosas. Esto, cuando estamos hablando últimamente, ¿no?, de los ataques a la logística, nos estamos fijando últimamente siempre en esos 100 kilómetros, 150 de la retaguardia y las rutas de camiones, ¿no? Pues aquí tenemos un vídeo de una carretera que avanza hacia el frente de batalla. Un vehículo ruso va grabando una de esas carreteras de la muerte y podéis ver numerosos vehículos de todo tipo, pequeños, de pequeño tamaño, que sirven para la logística de último kilómetro, ¿no?, de esta guerra. Y es que hay tanto que contar sobre el puente de Kerch. Podemos hacer una encuesta, ahora que nos queda poco, lo voy a hacer en pantalla. Recordad que esta encuesta funciona de la siguiente manera. Tenéis que poner en el chat el número de la respuesta que queráis poner, ¿vale? Bueno, la pregunta ahí va, ¿vale? ¿Atacarán el puente de Kerch este verano? Nos referimos más o menos al verano hasta, ponemos 21 de septiembre, ¿vale? Justo hasta... ¿Puede haber un ataque ucraniano masivo al puente de Kerch? Yo creo que sí. Si ayer se atacó el puerto de la ciudad de Kerch y se destruyó un depósito de combustible y varios ferries, ¿qué impide un ataque masivo? Es decir, claro, tiene que ser masivo, no vale lanzar una lanchita ni dos. Vamos a ver un ataque, a lo mejor, claro, es que nos vamos a ver el mapa. Claro, vamos a ver el mapa, como Dora la Exploradora, el mapa. ¿A qué distancia se encuentra el puente? Aquí, por ejemplo, de territorio más o menos controlado por Ucrania, ¿no? Un avión, o dos aviones, o tres, que lancen o se arriesguen a entrar y lanzar un Scalp, estamos ahí al máximo, pero un Eran, que estamos hablando de un mayor alcance, podrían atacar perfectamente el puente de Crimea, que está en territorio ucraniano, y por tanto, válido para ser destruido, ¿no? No lanzarán uno, pueden lanzar, como ya vimos en otros puentes, varios hasta destruirlo. Hay varios puentes ya en la zona del norte de Crimea destruidos con drones ordinarios, no con misiles. Por lo tanto, yo lo veo muy factible. Dejar vuestra respuesta y vamos viendo en conjunto y en comunidad. Vamos a ver uno de los puentes. Mira, esto es el puente de Kerch. En las fotos satelitales se ve un refuerzo de los sistemas de pontones y sistemas defensivos alrededor del puente. Podéis aquí ver las barcazas que pusieron taponando.
Y después aquí, en este islote, hay por lo menos 2 Pantsir, que tampoco significa nada, porque vimos ya que en esta guerra los Pantsir no paran nada. Y tampoco lo para todo el Banco Central ruso. El Banco Central de Rusia, importante, inyectó casi 5 billones de rublos, 4.748.000 millones, al sistema bancario mediante préstamos para que los bancos compren deuda del gobierno. Al mismo tiempo, la Duma aprobó en solo 3 días una ley que elimina los límites de gasto y permite aumentar la deuda sin control. Esto es una impresión monetaria descarada para tapar el enorme déficit presupuestario causado por la guerra. Como señaló el economista Nikolaj Korsesky, cubrirá gastos a corto plazo, pero desatará una inflación masiva que actuará como un impuesto oculto sobre los ciudadanos rusos. La economía rusa está en caída libre. Bueno, entonces, análisis. Bueno, vamos a ver si poco a poco la economía rusa se ve afectada, sobre todo, claro, por una medida ucraniana, que son las sanciones cinéticas, ¿no? Es decir, al final, la destrucción de las refinerías y sobre todo de los puntos de bombeo de petróleo hace que Rusia no se haya beneficiado de la gran subida de precios de la guerra de Irán, y ahora que Irán está llenando el mundo de petróleo que tenía bloqueado, va a bajar los precios y por tanto Rusia va a ganar aún menos, ¿no? Bueno, aquí habla más de tal. Y tenía después una noticia que ya hablamos muchas veces, el tema de los sueldos del ejército ucraniano, que se estaba negociando una mejora de las condiciones salariales y sí que ya se está aprobado el aumento gracias al dinero que llega de los fondos europeos. Pues vamos a vuestras preguntas, ¿vale? Vale. ¿Por qué ya nadie habla de apocalipsis nuclear? Bueno, porque a lo mejor Rusia paga menos. A lo mejor muchos de los prorrusos que tanto hablaban de Rusia dejaron de recibir sus estipendios. Gracias a Dios, alguien cubre a Rusia y a Ucrania. Gracias, ¿no? Gracias por valorar mi trabajo. Si la fábrica ha sido atacada por 9 Storsado y varios flamingos, ¿no ha quedado la fábrica muy poco afectada para tantos misiles? La verdad que sí. Yo, desde mi punto de vista, yo veo 2 impactos principales, que tampoco sé, porque no soy experto, y vi otro impacto en otro sitio. Por lo tanto, 3, a lo mejor 5, 2. Hay que tener en cuenta una cosa, los Storsado y los Scalp, que es lo mismo, tienen una precisión impresionante. Yo vi vídeos cayendo 3 veces la bomba, 3 bombas distintas en el mismo esquina de un edificio, ¿no? Por lo tanto, puede que hayan impactado todos en el mismo lado, ¿no? España debería ponerse las pilas con los drones y que llegase al Palacio del Sur desde Canarias y la línea, claro que sí. Y desde Asturias, para si tenemos que retirarnos. Francisco, qué bien que has vuelto. Vista la gran ofensiva ucraniana de drones, ¿se pensaría Putin el uso de armas nucleares? Me lo preguntó gente, estuve descansando unos días y bueno, tampoco fue un gran descanso, pero estuve descansando y me lo preguntó gente si Putin iba a lanzar una bomba nuclear. Yo creo personalmente que no. Antes le quitan del poder internamente. Eso sí que lo veo un riesgo más factible, como dijo el post de Geranchenko, lo veo más factible eso. Una revuelta interna y después ver si los que vengan lanzan una bomba o negocian una paz buscando una buena salida también. Es decir, la guerra fue de otro, nosotros conseguimos ahora parte del territorio del Donbass y ya con eso estamos felices. La impresión de que Bielorrusia se está preparando para entrar en guerra sin siempre... Son siempre más insistentes. Preparativos, maniobras y también algunos sectores de la economía. ¿Sabes algo, Francisco? Bueno, lo que sé es que Ucrania lo que está diciendo es que deje de apoyar a Rusia en cuanto a los ataques. ¿Por qué? Había guardado un post en el que se mostraba una infografía en la que Bielorrusia tiene en su territorio antenas
que sirven para el guiado de los drones rusos. Es decir, no atacan desde Bielorrusia, los drones rusos no sobrevuelan Bielorrusia, pero sí hay antenas que dirigen los ataques en Bielorrusia. Y eso es lo que Ucrania está exigiendo que deje de hacer Bielorrusia, que los quite. Y amenazó también un poco que si no iba a ir allí a quitarlos, ¿no? Zelensky no va a ir a quitarlos, irán sus drones a quitar las torres, ¿no? Y también contestó hoy Rusia de que un ataque a Bielorrusia es un ataque al tratado de defensa mutua que tienen y que habría respuesta nuclear. Hoy sí dijeron de nuevo el comodín nuclear. Claro, a ver, aquí está la infografía. Mira. Aquí la tenéis, ¿vale? Voy a leer lo que dice Tenda en esta publicación. El presidente ucraniano emitió un ultimátum a Lukashenko de Bielorrusia, exigiendo que todas las torres de señales deben dejar de operar en nombre de las actividades de drones rusos. El plazo vencerá el 25 de junio del 2026. Si Lukashenko no cumple, entonces Ucrania podría atacar estas torres y potencialmente incluso más. Rusia utilizó repetidamente la red móvil de Bielorrusia para guiar drones rusos a lo largo de la frontera norte de Ucrania. Blogueros de guerra rusos afirmaron anoche que Bielorrusia ha comenzado a bloquear señales rusas, pero no hay confirmación de Ucrania de que esto haya sucedido. Es decir, puede que ya Bielorrusia cumpla su promesa, que lo leí esta mañana, de que iba a dejar sin señal estas torres. Recordad que los drones Shahed tienen tarjetas telefónicas. Llevan la rusa, la ucraniana y la bielorrusa, y con eso se orientan. Y aquí está lo que os comentaba antes de la decisión de la subida de los salarios de los soldados. ¿Vale? Vamos a alguna pregunta más. Con los gastones que son los camiones militares soviéticos, el problema de la logística se multiplicará, ¿no? Sí, efectivamente. No son ecosostenibles, no tienen un buen sistema de consumo de combustible y consumen mucho. Y por lo tanto, el propio camión cisterna va a gastar mucho porque cada vez tendrá que coger el combustible más lejos y va a ser más caro el transporte y menos, y también, claro, los camiones que chupan mucho. Bueno, también ten en cuenta que cada vez va a haber menos camiones porque se los van a destruir, ¿no? ¿Se sabe algo de Naviolina? Bueno, lo que os comenté antes del Banco Central. ¿Cómo denigran el armamento ruso? Pero se vio en el Golfo, con los mejores, los TAT fueron dañados y los Patriot también fueron vulnerados. Bueno, yo te informo que no eran rusos, eran iraníes. Hasta ahí. Y te informo que los famosos drones rusos son iraníes. Vamos a reafirmar esto. La tecnología iraní, no rusa. Paco, ¿por qué no sorteas uno de tus libros entre los miembros del chat? Bueno, lo puedo hacer un día, sí, tenéis razón. Lo puedo hacer. O una camiseta. El próximo programa de Hablamos organizo... Lo dejo, mira, más fácil. Al acabar el programa voy a poner ahí un comentario fijado. Se sortea camiseta a todos los que respondan en este comentario, ¿vale? Y ahí hacemos el sorteo, ¿vale? De una camiseta como esta, ¿vale? De Civis Packen para Belum Artis. Lo dejo y lo pongo de fecha hasta el 25, como a Lukashenko. ¿Vale? Lo hacemos ahora mismo. Un segundito, entro mientras hacéis preguntas, porque si no, me disperso y se me olvida. Entramos un segundito ahora mismo y solucionamos, ¿vale? Va a estar en los comentarios, no aquí. Ah, no, claro, no puedo hacerlo hasta que acabe el programa, ¿vale? Seguimos. Cuando acabe el programa, en los comentarios, no en el chat. Francisco, ¿crees que Ucrania atacará a los repetidores rusos? Bueno, yo espero que no los tenga que atacar porque Lukashenko se acojone. ¿Pero Ucrania no usa Starlink y antenas de Europa? Sí, claro. Sí. Pero que amenace Putin a Elon Musk. Paco, ¿por qué sigue existiendo Transnistria? Porque yo creo que Ucrania no está para abrir otro frente, arriesgar soldados allí
y Moldavia no tiene capacidad para expulsar a los soldados rusos que están allí. Y Ucrania solo podría entrar en Transnistria con permiso de Moldavia. Un segundito. Мост полностью. Вот такая дырка. Короче, ой-ой-ой, присандолило неплохо. Este no. Es que hoy hubo un ataque, para que veáis que Ucrania ya empieza a bueno, tener ciertas capacidades. Esto es un ataque en Zaporilla. Esto no es un puente, digamos, como el de Kerch, pero bueno, la precisión sí que es, y podríamos ver ataques como este, ¿sabes? Podéis ver la fecha de la grabación, 21/6 del 2026. Y esto es un puente en Basilivka. Y aquí veis la grabación. Короче, ой-ой-ой, присандолило неплохо, хлопцы. Мост полностью разрушен. Проезда нет. Мост полностью разрушен. Вот начало. Вот такая дырка. И там насыпь. Esto un poco más fastidia la logística. Назад нет дороги пока. О, УАЗик вообще, смотри, разорвал. Vamos a ver si conseguimos encontrar el puente, ¿vale? Короче, ой-ой-ой, присандолило неплохо, хлопцы. Мост полностью разрушен. Un segundito, a ver si encuentro, ¿vale? Habíamos quedado que era Basilivka, ¿no? No tenía buscado este puente. Está aquí justo en la orilla del Dnieper, al sur de Kamiansk, por tanto es una ruta logística para el frente de Kamiansk. Y a ver, aquí puede ser cualquiera de estos puentes. Aquí está volado ya, ¿no? Espera, a ver si encuentro la geolocalización de este puente. Es que puede ser aquí o en otro sitio. Aquí. Espera un segundito, lo voy a buscar, ¿eh? Aquí. Y creo que tengo las coordenadas ya, ¿eh? Aquí está el puente, lo tengo, ¿vale? Aquí está Kamiansk, que es donde está la línea de batalla, el frente de batalla está aquí, y es una ruta logística para suministrar esa zona, desde Basilivka. Podéis ver aquí el puente, de esta zona aquí. Bueno, un par de preguntas más. Gracias por contestar, dice aquí Escacandaloso. Gracias por contestar. Yo veo que la directriz desde Bielorrusia sería la opción más viable antes de la atómica y antes de otra ofensiva igual y otro invierno. ¿Qué piensas? La directriz desde Bielorrusia. No entiendo qué es la directriz, sino entiendo que estás pensando un ataque a territorio OTAN desde Bielorrusia, ¿no? Eso sería una opción que se plantea de escalada para desescalar. No lo creo tampoco. Campa, ¿no crees que Lukashenko es perro viejo y ya empieza a ver las vestiduras a Putin y ya está preparando una salida para que no le salpique a él la futura derrota militar y política de Putin? Estoy 100% contigo, 100%. Creo que sí. Que eso es lo que pasa. Pues os dejo. Espero que os haya gustado el programa. Vamos a ver el resultado final de la encuesta. El 74% piensan que sí va a haber un ataque en breve al puente de Kerch este verano, antes del 21 de septiembre, y el 8, que son el 26%, piensan que no. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Yo creo que hay pistas que nos dicen que puede pasar. Si pueden atacar los depósitos de combustible al lado del puente, vais a ver lo que es al ladito, a la vera del puente,
Aquí está el puente de Kerch, la zona importante del puente, y el domingo Ucrania atacó estos depósitos. Por lo tanto, si atacó esto, ¿por qué no va a poder atacar esto? Es decir, yo lo veo más que seguro que se puede atacar. Pues os dejo y espero que os haya gustado el programa y os recuerdo un par de cosas importantes. Si queréis apoyar el canal, haceros fans en YouTube. Es €1 al mes, no cuesta nada. También podéis ayudar al canal en iVoox o en los sistemas de micromecenazgo de Patreon o haciendo una ofrenda en PayPal o Bizum. Y importante, el 3 de julio, que es viernes, voy a estar en San Fernando, en Cádiz, en el Palacio de Congresos, dando una charla de Un mundo convulso, que si no lo conocéis es mi libro en el que analizo las claves geopolíticas del siglo XXI. Hablo de temas como las materias primas, la fabricación, los cuellos de botella de la economía. También hablo de los drones, de la IA, y abro abanicos que podrán ser después ampliados en otros libros que algún día, bueno, uno de ellos ya estoy escribiéndolo poco a poco, a ver si este verano lo finalizo. Pues vamos a despedirnos, nos vemos otro día más. Y, importante, si queréis Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, ya sabéis, en mi página web, franciscogarciacampa.com, me lo podéis pedir, al igual que las camisetas, y también el libro en cualquier librería, en el Corte Inglés, en la FNAC, en la Casa del Libro, en la librería de vuestro barrio o en Amazon, lo podéis pedir. Gracias y hasta la próxima.